esta tarde vamos a hablar de un tema que le puse por título Te pondré por guarda. Es un mensaje que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Él nos quiere poner por guardas en este lugar. Y le pido que por favor me acompañe a Ezequiel 44:14. Ezequiel 44:14. Dice la palabra de Dios: les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. ¿Me acompaña a hacer una oración, por favor? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque aún tenemos la libertad de poder escudriñarla, de poder abrirla, tener un ejemplar en nuestras manos. Qué bueno eres, Señor. Aún permite que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que no sea yo, que no sean palabras mías, sino sean palabras habladas de tu Espíritu Santo, lo que en este día recibamos tanto mis hermanos como yo. En el nombre de Jesús oro, declarando que todo impedimento es quitado y que solamente, Señor, vamos a retener lo que tú quieras en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Como todos nosotros sabemos, toda obra, toda iglesia inicia en un aposento alto. ¿Recuerda usted la primera iglesia cómo inició? En un aposento alto, en un altar de oración. Así es como inició Centro Cuautitlán. Para los que no lo saben y para los que lo saben, pues se los recuerdo también, que así es como iniciamos en esta obra, con un altar de oración. Centro Cuautitlán nació en el corazón de Dios. Nació cuando Él sembró sus sueños en nuestros corazones. No es que nosotros hayamos soñado, ay, vamos a levantar una obra. No, el Señor sembró su visión, sembró su sueño en el corazón de algunos siervos y entonces Él nos impulsó a hacer su voluntad, a seguir trabajando para que esta obra pudiera darse. Y hay un dicho que dice que recordar es volver a vivir. ¿Lo ha escuchado? Cuando yo estaba desarrollando este tema, cuando el Señor me estaba hablando, me recordaba cómo se inició esta obra. Seguramente ya muchos de ustedes la conocen. Éramos un pequeño grupo, como dice la palabra de Dios, la más pequeña de las semillas, pero el Señor nos ha estado haciendo crecer. Éramos aproximadamente entre 10 y 15 personas, más, menos, a veces íbamos más, algún sábado, otras veces menos, pero aproximadamente entre 10 y 15 personas. Nuestros hermanos Jorge y Angélica nos hacían el favor de abrir su casa para que ahí nos reuniéramos. Rentaban 5 sillas para que pudiéramos estar todos cómodamente sentados y sobraban asientos. Entonces, imagínense, lo que nosotros hacíamos cada sábado era orar: Señor, llena estas sillas, trae personas que ocupen estos lugares. Pero jamás, honestamente, al inicio no pensamos en que iba a salir una obra de ahí. Lo que queríamos era reunirnos, orar y escudriñar la palabra como lo hacemos en las casas familiares. Eso era lo que nosotros pensábamos. Pero el Señor tenía planes más grandes para ese pequeño grupo. Conforme las sillas se iban llenando, el Señor iba sembrando más y más sus sueños en nosotros. Y yo recuerdo que el hermano Jorge me decía: Sandy, si estás embarazada de la visión de lo que Dios quiere hacer. Y yo pues así como a veces siento como los discípulos cuando Jesús les hablaba y se quedaban con cara de... Así yo le decía: sí, Jorge. Y yo así como que pues sí. Pero poco a poco el Señor fue revelando su propósito para este lugar. Y así fue como empezamos esta increíble aventura tomados de la mano de Dios. Y bueno, desde ese tiempo a la fecha ya hemos librado algunas batallas. El Señor nos ha dado grandes victorias
y hemos sido testigos de prodigios, de milagros, de la mano poderosa de Dios. Hemos visto su mano poderosa obrando en favor nuestro y su presencia siempre ha ido delante. Es más, inclusive el Señor nos daba esa promesa que su nube no se iba a apartar de nosotros, su presencia siempre ha ido delante de nosotros. Por eso es que esta mañana el Señor nos habla en Ezequiel 44:14, que nos quiere poner como guardas, dice, encargados de la custodia de la casa. ¿De cuál casa? Pues de la casa del Señor, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Dios nos pone como guardas de esta obra. ¿Y qué quiere decir esto? Pues primero hay que ver qué es un guarda. Uno de los sinónimos de la palabra guarda es guardia. Ahorita va a decir, ay Sandy. Y guardia es la acción de guardar. Y guardar quiere decir vigilar, tener cuidado de algo, defenderlo. Y yo en este punto le quiero preguntar a usted, ¿usted vigila algo que no le interesa? Pues no, ¿verdad? Vigilamos algo en lo que tenemos interés, que para nosotros tiene algún significado, algún valor. Tenemos cuidado de algo cuando valoramos ese algo y lo defendemos. Entonces, si el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado la iglesia Centro Cuautitlán para que la defendamos, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a armar a los porteros con palos y piedras para que defiendan este lugar. No, ¿verdad? No es esa clase de defensa la que Dios quiere que nosotros hagamos, porque sus armas son diferentes a las que nosotros pensamos. Y mire, nosotros cuidamos y defendemos este lugar y sabemos que Dios es el que ha edificado este lugar, que no es una obra de hombre, porque si no todo lo que haríamos sería en vano. ¿Ha leído usted lo que dice la palabra de Dios en Salmo 127:1? ¿Sí? Bueno, le voy a recordar entonces, yo se lo leo, no lo busque. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sabemos nosotros quién es el arquitecto de esta obra. Sabemos quién es el que la está edificando y por eso también sabemos y vemos que nuestro trabajo no es en vano, porque iniciamos orando 10 personas y bueno, yo no sé cuántos seamos aquí entre los dos servicios, pero aquí están los frutos de esas oraciones. Nuestro trabajo no es en vano, nuestras oraciones no caen al suelo. Dios no deja caer ninguna de nuestras palabras al suelo. Él está atento a nuestras oraciones. Desde que iniciamos, esta fue una de las primeras encomiendas que Dios nos dio a través de sus palabras. Acompáñenme por favor en Isaías 62:6. Esta cita de Isaías 62:6, no recuerdo, quizá Angie tenga mejor ese dato, si esta fue la primer promesa que Dios nos dio como grupo, pero si no fue la primera, fue de las primeras. Y fíjese, es una encomienda la que nos hace en Isaías 62:6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no reposéis. La oración y la intercesión ha sido un fundamento para la iglesia, no solamente para esta iglesia, para cualquier iglesia. Es más, para la vida de un hijo de Dios debe de ser un fundamento la oración. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, como dice la palabra en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra nada que nosotros podamos ver. Detrás de cada batalla que nosotros libramos en lo físico, hay algo espiritual moviéndose, aún en las cosas que a veces parecieran ser triviales. Yo no sé si usted se ha percatado, pero cuando en la iglesia se va a hablar acerca de un tema que en lo espiritual tienen cierta relevancia, y cuando se habla de ese tipo de temas, ¿no se ha percatado que algo pasa? Que falla el micrófono, la bocina.
todo eso, aunque nosotros vemos que son cosas físicas, son batallas espirituales. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya que nuestra lucha no es contra nada de este mundo, tampoco podemos luchar con armas de este mundo. Por eso el Señor nos pone como guardias espirituales. Es un trabajo muy noble, es un trabajo que no se ve, pero vemos los resultados. Están a la vista los resultados. Dios quiere que en todo tiempo nosotros estemos levantando delante de su presencia cada una de las actividades que se realizan en este lugar, no solo las actividades, aún también y mayormente a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta la insistencia del Señor de haz guardia, haz guardia, haz guardia? Porque ¿sabe una cosa? El enemigo a lo largo de los años no ha cambiado sus tácticas. Él no descansa. Él todo el tiempo está tratando de molestar, de derribar, de atacar la obra de Dios. Pero le tengo buenas noticias, maravillosas noticias. ¿Sabe cuándo fue el último día que nuestro Dios descansó? El séptimo día. Y a partir de entonces no ha vuelto a descansar. Dios tampoco descansa. Y no solo eso, Él ya venció al enemigo y lo puso bajo nuestros pies. Él está vencido. Él es un engañador. Él nos hace creer que tiene poder, pero no. Nosotros sí tenemos poder, porque al aceptar al Señor como nuestro Salvador, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros ya hemos vencido al enemigo también. Aunque él es un ladrón que quiere venir a robar, a matar y a destruir, Dios nos da vida. Él quiere que tengamos vida abundante. Mire, el enemigo siempre va a querer destruir lo que Dios está edificando. Y si nosotros nos descuidamos y dejamos de orar, le abrimos una puerta, le damos una oportunidad de intervenir en nuestra vida y de intervenir también en la iglesia y derribar la obra que Dios quiere levantar. Porque lo que Él menos quiere es que la iglesia crezca, que se establezca y se afirme en el Señor. Él no quiere que eso suceda. Les comentaba yo en la mañana, Él es como cuando estaba un niño edificando su castillito de arena y ya la lleva y la lleva y la lleva, y de repente llega el hermanito latosito y se lo tumba. Así es el vencido. Nosotros estamos, cuando no oramos, estamos en nuestras fuerzas tratando de hacer la obra, de edificar, pero como no está fundado en la presencia de Dios, pues el enemigo viene y la tumba. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que intervenir con nuestras oraciones, guardando lo que Dios está edificando. No descuidar nuestra vida de oración como iglesia. Y bueno, ¿cómo es que nosotros podemos guardar la iglesia? ¿Qué cosas son las que nosotros pudiéramos orar para que la iglesia sea guardada? Pues empezando por la cabeza, los pastores oran por la iglesia. Ellos están velando por nuestras almas. Hebreos 13:17, acompáñenme por favor. Hebreos 13:17. A veces quizá pensamos, no, pues el hermano ni sabe quién soy. No crea, ellos están, como dice el dicho, con un ojo al gato y otro al garabato. Y están velando por cada uno de nosotros en todo tiempo. Si las canas de mi hermano Jorge no estaban ahí hace 7 años, se llenó apenas por tanta estar velando por la iglesia. Dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y mire, hermanos, ellos no se quejan y sí velan. Yo puedo decirle con toda seguridad que ellos velan
por la iglesia. Nuestros hermanos Jorge y Angélica son las personas que Dios ha puesto como autoridad en esta congregación, y a ellos les corresponde velar por la iglesia, y a nosotros nos corresponde obedecerles y sujetarnos a ellos. Y es una manera también en que nosotros no damos entrada al enemigo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el estar bajo autoridad siempre trae bendición. Ellos bajo la autoridad del Señor y nosotros bajo la autoridad de ellos. Entonces no hay manera de que el enemigo penetre. Ahora, nosotros como congregación también debemos de estar orando por ellos, levantándolos en oración. Acompáñenme a Marcos 14:27, por favor. Ellos son el principal objetivo del vencido, siempre es la cabeza. En la iglesia son los pastores, su familia, y en la casa el varón o el matrimonio, pero principalmente el varón. ¿Por qué? Porque derribando la cabeza, pues ya todo se desbarata. Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Yo creo que cuando Satanás vio la pasión de Cristo y cuando lo estaban crucificando, y dijo: ya la hice, porque aún los discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuántos estaban en la cruz? Poquitos, ¿verdad? No estaban, se habían dispersado, como dice este versículo, pero no se dio cuenta que estaba firmando su sentencia de ya te vencí, porque lo estaba venciendo en su propio terreno. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de atacar a la cabeza para derribar toda la obra. Es como pegarle al cimiento. ¿Qué pasa si el cimiento de un edificio es débil y no funciona? Pues todo lo de arriba se viene con el cimiento también. Por eso es que siempre va a tratar de derribarlos. Y nosotros nos corresponde orar por ellos. Éxodo 17, a partir del versículo 8. Aquí ya conocemos este pasaje, es cuando está el pueblo peleando la batalla y Moisés tiene que tener sus brazos levantados para que el pueblo prevalezca. Porque cuando Moisés bajaba los brazos, entonces prevalecía el enemigo. Vamos a leer. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios significaba o representaba la autoridad. Y nuestros hermanos, ellos representan lo que le decía hace un momento, la autoridad. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Cuando nosotros oramos por nuestros pastores es como si levantáramos sus manos para fortalecerles. Hay que orar por ellos. Señor, guarda sus vidas, guarda sus cuerpos, renueva sus fuerzas, porque mire, de verdad, si usted algún día tiene la curiosidad y ve la agenda de nuestros hermanos, está llena, tienen mucho trabajo, es un pueblo, gracias a Dios, grande. Y ellos nunca le van a decir que no, le dan una cita. Entonces, tienen mucho trabajo y necesitan que nosotros levantemos sus manos para que sean fortalecidos, para que encuentren esos tiempos de refrigerio y de reposo en la presencia de Dios. Y es una manera muy práctica de amarles. Yo siempre les comparto en los cursos bíblicos que la intercesión es vivir el gran mandamiento. Cuando nosotros oramos, estamos amando. Entonces, hay que amar a nuestros hermanos
le invito a que siempre estemos orando por ellos. También debemos estar orando por aquellos que nos están compartiendo la palabra de Dios. Efesios 6:18, bueno, un paréntesis aquí en Efesios 6:18, porque dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, si usted cree que nada más va a tener que interceder por aquellas intenciones que le estoy dando, no. Aquí dice por todos los santos. Entonces, ¿cuáles son todos los santos? ¿Quiénes son todos los santos? Pues nosotros, ¿verdad? Por fe, Señor, somos los santos. Entonces hay que estar orando unos por otros. Ahora sí, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Compartir la palabra es un compromiso muy, muy grande. No es como, digo, sin menospreciar la docencia, pero no es lo mismo, créame, no es lo mismo. Entonces nosotros debemos de levantar delante de la presencia de Dios a aquellos que nos están compartiendo la palabra, para que, como dice el pasaje que acabamos de leer, tengamos denuedo, que quiere decir que tengamos el valor, que hablemos como Dios quiere que lo hagamos, que digamos las palabras que Dios quiere que digamos, que no hablemos de lo nuestro, que dependamos solamente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la doctrina que se comparta en este lugar sea una doctrina sana, que el alimento espiritual que estamos comiendo no sea alimento adulterado. Yo no sé si usted se ha percatado, pero ahora hay muchas congregaciones que ya no hablan la palabra de Dios, hablan conferencias. Si acaso empiezan hablando un versículo y después todo lo que sigue son anécdotas del predicador o chistes o otra cosa, pero ya no se abre la palabra. Se queda uno con la Biblia cerrada y esperando a qué horas la abro. Nosotros tenemos que orar para que precisamente lo que se nos hable sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que edifica, es lo que transforma nuestra mente, es lo que renueva el espíritu de nuestro entendimiento. Y estar orando desde los profesores de niños. No crea usted que los niños salen, sí regresan con sus manualidades, todo, pero hermanos, se les comparte la palabra de Dios. Si usted es curioso y le pregunta, hijo, ¿de qué te hablaron?, se va a sorprender de lo que los niños están aprendiendo, y hasta podemos aprender cosas también de ellos, porque los niños son como esponjitas. No, los niños no salen a que se les entretenga mientras usted recibe el mensaje, ellos también están recibiendo, al igual que los adolescentes. En cada curso, en cada seminario, en las reuniones dominicales, estar orando por la palabra que estamos recibiendo es muy importante. Debemos llevar las cargas unos de los otros. ¿Alguna vez ha estado usted en un día así como, un día como hoy, caminando por la calle, suena el camión de la basura y había pasado apenas hace una semana? ¿Cómo están las bolsas de basura? Así, ¿verdad? Y ahí va arrastrando la basura. Y de repente se encuentra alguien y dice, oye, no, ¿cómo crees? No cargues, yo te ayudo. Ay, no lo quiere besar. Aunque sea un vasito de agua te doy, pero es rico que alguien te ayude a llevar la carga. Y no solamente la carga física, la carga anímica a veces es más pesada. Y esa es la que el Señor nos pide que llevemos unos por otros, como dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Al estar orando unos por otros, llevamos la carga uno de los otros, estamos amando, estamos viviendo el gran mandamiento. Yo no sé si usted ha sentido ese alivio que llega a la congregación flaco, cansado y sin ilusiones. Bueno, unos más flacos que otros, pero cansados y sin ilusiones. Y de repente el Señor empieza a ministrar a su pueblo y empezamos a llevar las cargas unos de otros. ¿No es un alivio a su alma? Ya no regresamos a nuestra casa como llegamos. El Señor nos hace libres. Por eso es importante que llevemos las cargas unos de los otros. El orar siempre va a traer beneficios a nuestra vida. ¿Cómo cuáles? Cuando la iglesia ora, todos somos beneficiados. Nos damos cuenta de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones y eso va a aumentar nuestra fe. Si yo les soy honesta, yo recuerdo antes de venir a casa de los hermanos Martínez nos reuníamos en Satélite y en aquella ocasión, un tiempo de ministración, yo pasé al frente y ya ni siquiera me acuerdo cuál fue la petición de ese momento. Pero me acuerdo que el Espíritu Santo le revela a mi hermano Jorge. Vamos a orar para que el Señor le dé a Sandy fe. Y yo dije, pues si estoy aquí es porque tengo fe. Pero no, hermanos, no tenía fe. Yo tenía conocimiento de la palabra, pero no tenía fe. No creía lo que conocía, porque además no había tenido una experiencia con Dios. Y es a partir de que estamos en la casa familiar que yo empiezo a ver esas manifestaciones de poder de Dios y ahora pues cuando me dicen cualquier cosa yo no dudo que para Dios no hay nada imposible, porque hemos visto tantas cosas que de verdad uno de los beneficios más grandes del orar y del orar como iglesia es que nuestra fe es aumentada. Otro beneficio es, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, nos permite ser de una misma alma, un mismo pensamiento y un mismo sentir. Se estrechan los lazos entre nosotros. Difícilmente cuando los lazos están tan estrechos, no vamos a permitir que alguien hable mal de la iglesia, ¿verdad? No vamos a permitir que alguien venga a murmurar del hermano o de las autoridades. El estrechar los lazos nos va a fortalecer como iglesia. Hechos 2:1 es multiconocido por todos nosotros. Es el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Así como un viento recio como el de ahorita. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como consecuencia de que la iglesia ora, hay llenura del Espíritu Santo y lo acabamos de vivir hace un momento. La presencia de Dios no es que descienda, no es que, no, ¿dónde está? ¿De dónde descendió? No, Él está aquí antes que nosotros, pero el orar, el nosotros estar con un corazón dispuesto, el ser llenos del Espíritu Santo, nos permite a nosotros percibir la presencia de Dios. No que descienda, yo la puedo percibir porque mi espíritu está dispuesto. Hay llenura del Espíritu Santo en la iglesia cuando la iglesia ora. Como consecuencia de que hay una llenura del Espíritu Santo, va a haber libertad en la iglesia. Una libertad que se va a manifestar en la vida de aquellos que asistimos a la congregación y va a haber fruto en nuestra vida. La palabra de Dios va a renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Vamos a ser transformados, como dice la palabra, en nuevas criaturas.
no como las de las fotos de los hermanos, digo, le toman la foto a Sandy Wilton y sale Kate Middleton, no esa clase de transformación, pero una transformación en una mejor hija de Dios, una mejor persona. Hechos 4:29. Este pasaje, si usted lee el contexto en su casa, acababan de azotar a los discípulos y les estaban amedrentando y les habían dicho, les queda prohibido hablar de ese camino. ¿Cuál es ese camino? Era Jesucristo, les estaban prohibiendo. ¿Y qué hacen los discípulos? Pues se ponen a orar, y esta es la oración que ellos hacen. Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia ora, vamos a poder estar hablando en términos de milagros y de prodigios. No espere incrustaciones de oro, no espere gemas en las manos, no espere nada de eso. No habla de esos milagros. Es más, cada domingo, si hay llamado a salvación y la gente recibe, estamos siendo testigos del milagro más grande que puede existir, que es la salvación de un alma. Así son los milagros que Dios hace. Los milagros que Dios ha hecho aquí, yo creo que muchas familias pueden decir que han sido transformadas en este lugar a través de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hemos sido testigos de muchos milagros. Muchos milagros, hermanos que les fue diagnosticado cáncer, que les dieron un determinado tiempo y no era la voluntad de Dios. Cuando Dios hace milagros en la iglesia es para que su nombre sea glorificado, no para dar a conocer el lugar, es para dar a conocer su nombre. Por eso es que nosotros en este lugar cantamos que la gloria de su nombre es realidad en nuestras vidas, la gloria de su nombre es realidad en nuestra iglesia, porque se hacen milagros y prodigios mediante el santo nombre de su Hijo Jesús. El Señor es el que los hace, no nosotros. No temas, si hay ministración, no dude en pasar al frente. La presencia de Dios está aquí y hemos visto cosas formidables de parte del Señor. ¿Quién puede dar testimonio? Amén. Hay muchos que podemos dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho, inclusive como dice la palabra, por la fe de ellos, por la fe de los intercesores, Dios ha obrado milagros aún fuera de este lugar, en personas que no se congregan aquí, pero Él lo hace. Otro gran beneficio que la iglesia ahora es que las maquinaciones del enemigo para derribar la obra no prosperan y sus planes se frustran. Acompáñenme por favor a Nehemías 4 a partir del versículo 7. El pueblo está reconstruyendo el muro de Jerusalén. Sabemos que los muros en las ciudades antiguas, el que una ciudad tuviera un muro le representaba seguridad. El enemigo no podía entrar fácilmente y derrotarles. Entonces, estaban reconstruyendo el muro, en Nehemías 4:7, estaban reconstruyendo el muro y entonces los enemigos del pueblo de Israel se enteran. Versículo 7, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, podríamos poner, escuchando los de la calle de Midas, ¿cuáles son las otras calles? Que el Señor estaba con los hijos de Centro Cuautitlán, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Les suena conocido? ¿Alguna vez? ¿Alguna semejanza con nuestra realidad? Es solamente mera coincidencia. Versículo 9.
Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos día y noche. Y esto fue lo que hicimos en Centro Cuautitlán también. La Biblia es un manual de vida, hermanos. Y hay que aprender a vivir como la palabra de Dios nos indica. Versículo 10 me quedé. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Vamos a hablar con los del municipio sin que ellos se enteren para que no les den los permisos y no puedan levantar la iglesia. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por familias, desde el más grande hasta el más chico. Y así es también como por un tiempo hubo una estrategia de oración, ¿verdad? Por semanas se ayunaba y se oraba por familias también. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y así fue, hermanos. El Señor nos dio la victoria cada vez. Y ellos decían: pues ¿con quién están estos? Porque funcionario que quería frenar la obra, lo corrían. Pero que hasta un sobrino de Diego Fernández de Ceballos, y entonces dijeron: pues si hasta el sobrino de Diego Fernández de Ceballos lo corrieron, ¿con quién tienen palancas estos? Imagínense, pues con el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño de todas las cosas. Esa es nuestra única ayuda y nuestra única palanca. Pero vean la importancia de una iglesia que ora. Hechos 12:5. En este pasaje de Hechos 12, el contexto anterior, acababan de matar a Jacobo y eso le había parecido excelente al pueblo. Entonces, pues viendo que al pueblo le había gustado, ahora querían también matar a Pedro. Y estaba en el versículo 5 de Hechos 12, estaba Pedro custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? A ver, vamos a ver Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, ya había sido rescatado Pedro por un ángel, pero él pensaba que estaba viendo visiones. Ha de haber dicho: es el hambre porque no me han dado de comer en la cárcel. Pero no, aquí en el versículo 11 dice: volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que esperaba? Pues que lo mataran. Versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y esto también lo vivimos, hermanos. El año pasado, pues, tristemente, unos hermanos tuvieron una situación legal en la que los estaban injuriando, pero el Señor se glorificó en sus vidas y los sacó con mano poderosa y están entre nosotros y nos gozamos en ver cómo Dios obra en la vida de sus hijos, a favor de sus hijos. ¿Recuerda, ha leído usted la reina Esther? ¿Qué es lo que pasó con la reina Esther? Se había aprobado un edicto que era una sentencia de muerte para el pueblo judío. Todo el pueblo judío iba a desaparecer.
estaba autorizado ya, firmado, sellado, ya no había poder humano, fíjense lo que estoy diciendo, humano, que pudiera echar ese edicto atrás. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la reina Esther ayunó, lloró junto con todo el pueblo, y ese edicto Dios sí lo pudo revocar, porque para Él no hay nada imposible. Si usted quiere revisar esta historia, está en el libro de Esther, puede leer todo el libro, y si quiere más específicamente leer esta parte del edicto y del ayuno, en los versículos 4 y 5. Y sabe usted de una cosa, nosotros, el enemigo ha tratado de destruirnos a nosotros como iglesia, y aún como hijos de Dios, usted no sabe cuántas veces Dios nos ha librado. Pero el enemigo ha tratado de destruirnos desde que iniciamos, de una manera, de otra, y nada le sale. ¿Y sabe qué ha pasado? Pues nada, aquí estamos, ¿no? Esta iglesia nació en el corazón de Dios, por eso el enemigo no puede hacer nada contra ella. Y mientras nosotros sigamos levantándola en oración, sigamos cubriendo, guardando, como por eso dice, te pondré por guarda. Cada vez que nosotros hemos pasado por dificultades, oramos y el Señor nos responde con tremendas cosas como Esther. Y aquí estamos, el grupo Centro Cuautitlán, la iglesia Centro Cuautitlán, para gloria del nombre de Dios. El orar trae consecuencias buenas a nuestra vida, pero no orar también trae consecuencias malas a nuestra vida y a la iglesia. ¿Cómo cuáles? Primera de Pedro 5:8. Pedrito, él conocía muy bien las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿El león a qué ovejitas va a quererse comer primero? A las que están débiles, están ahí, por ahí lejos del redil. No va a ir a las que están firmes, no va a ir a las que están con una relación con Dios creciente, no va a ir con esas. Él va a querer devorar a las que están débiles, a las que no tienen una relación con Dios, y aún también pues a las iglesias las va a querer derribar. Por eso es que le decía yo al inicio de la enseñanza que la intercesión y la oración ha sido un pilar para Centro Cuautitlán. Por eso desde que iniciamos se han estado desarrollando diferentes estrategias de oración como iglesia para que el enemigo no nos pueda derribar, para que estemos guardando, como habíamos dicho hace un momento, todo lo que en este lugar se lleva a cabo, todo lo que en este lugar se habla. En Lucas 6:47, el Señor nos habla acerca de dos cimientos, uno que es firme y otro que no es firme. En Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. ¿En dónde es donde nosotros oímos las palabras de Dios? En su presencia. Nosotros escuchamos la dirección de Dios estando en su presencia. Y ahí tenemos todavía dos opciones: hacer lo que Él nos pide o ignorarlo. Si dice que si nosotros hacemos lo que Él nos pide, dice, oye mis palabras y las hace, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Una iglesia que no ora, un hijo de Dios que no ora, va a venir cualquier problema y va a ser derribado, como dice la palabra.
viene el enemigo, arrebata la palabra, vienen los afanes, vienen los problemas y Dios no me funciona, se aparta de Dios. Es grande la ruina de una iglesia que no ora, porque le decía, en nuestras fuerzas humanas podemos edificar, tratar de sacar adelante la obra, sí podemos, pero cuando hay alguna dificultad, pues no va a prevalecer porque no está fundado sobre la roca. Le decía yo que toda iglesia inicia en un aposento alto, pero cuando no inicia en un aposento alto, cuando vienen las dificultades no tenemos de qué agarrarnos. Es como cuando alguien está siendo arrastrado por un río y de repente se encuentra una piedra y se agarra de esa piedra con lo que puede, hasta con todo, ¿no? Y así somos nosotros. El Señor, su promesa no es que no vamos a tener dificultades y ahí ven y la prosperidad y todo muy bien. No, lo que promete es que Él va a estar con nosotros en las dificultades como lo ha estado con nosotros. Él ha sido, la oración ha sido el pilar que ha sostenido esta obra desde el inicio, la intercesión. El Señor nos invita a que edifiquemos, que sigamos edificando sobre la roca. ¿Y qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Atender al llamado. Te pondré por guarda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dele un codazo al que está al lado y dile, ponte atento, te están llamando. La invitación que le quiero hacer esta tarde es esa precisamente, que podamos estar amando la iglesia, que podamos estar levantándola en oración, perseverando en oración, que aun cuando vaya a haber dificultades y problemas, nada nos va a derribar y vamos a estar firmes y constantes, creciendo en la oración. Otra de las promesas que Dios ha dado para este lugar es que a causa de la multitud de personas va a ser habitado sin muros, y lo creemos que viene algo grande para Centro Cuautitlán en estos tiempos, pero necesitamos estar nosotros atentos, guardando lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y si usted está recibiendo esta invitación y la acepta, yo le voy a pedir que se ponga de pie y le diga, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Estoy dispuesto a tomar este reto de estar orando por la iglesia en todo momento, de estar orando por las autoridades, de estar orando por la palabra. Y levante sus manos y usted comprométase. Yo no voy a orar por usted, usted se va a comprometer con Dios y solamente Él y usted va a saber a lo que se está comprometiendo. Señor, aquí estamos tus hijos que amamos esta iglesia, que amamos esta obra en la cual tú has hecho cosas grandes en nuestras vidas. Por eso es que te amamos y amamos este lugar. Danos un corazón para Centro Cuautitlán, para que siempre en nuestras oraciones nos estemos acordando de esta obra, Señor, que siempre estemos cubriendo en oración para que tú sigas respaldando cada una de las cosas que aquí se hacen, Señor, porque no es por nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, sino en el poder de tu Espíritu Santo que hacemos todas las cosas. Ponemos nuestra vida y te pedimos que derrames un espíritu de oración en cada uno de nosotros para que podamos realizar esta obra la cual tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mire, si usted quiere participar en alguno de los servicios de oración que hay en la iglesia, yo le voy a pedir que al final, si usted quiere, pueda acercarse con una servidora o con nuestros hermanos Raúl y Sonia Pérez para que podamos darle con más detalle en los servicios que aquí están, para que podamos estar orando, intercediendo por la iglesia. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.